Continuando con el desarrollo de la unidad número 13, que es el derecho tributario, parte general, habíamos visto la primera parte de lo que es el derecho constitucional tributario y habíamos comentado que el derecho constitucional tributario abarca dos grandes materias. Por un lado, son aquellas normas de la Constitución que regulan la distribución del poder tributario entre los distintos niveles de gobierno, es decir, entre la nación, la provincia y los municipios. Y por el otro lado, los derechos y garantías de los ciudadanos que actúan como un límite a ese poder tributario. Bien, en esta clase nos vamos a entrar entonces de lleno a esta segunda parte. Y vamos a ver que la Constitución establece un sistema armónico donde justamente convergen, por un lado, la necesidad que tiene el Estado Nacional de hacerse de recursos tributarios para afrontar el gasto público, y por otro lado, los derechos y garantías que tienen los ciudadanos de que en este ejercicio del Estado sus derechos fundamentales no se vean afectados. Visto de otra manera, estos principios constitucionales le van a imponer al Estado el deber de respetar las garantías, ciertos parámetros que tienen, prevé la Constitución para que no se vean afectados los derechos básicos de los ciudadanos, y a su vez impone la obligación que tienen los ciudadanos de contribuir a la carga pública. Entre los principales principios o límites que establece la Constitución, tenemos el principio de legalidad tributaria o reserva de ley. Sobre estos límites, la Corte ha dicho que los jueces, escapa la competencia de los jueces expedirse sobre la equidad, sobre la conveniencia, la oportunidad de los impuestos que sanciona el Estado. Pero ello no quiere decir que el Estado no tenga un límite en ese ejercicio, sino que justamente hay preceptos constitucionales que actúan como un valladar sobre lo cual no puede avanzar el Estado, y que requieren que estos impuestos, estas cargas tributarias, que sean razonables, que no avasallen los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cuanto al principio específicamente de la legalidad tributaria y reserva de ley, lo podríamos resumir en un aforismo jurídico que dice no hay tributo sin ley. Solo pueden establecerse tributos, ya sea impuestos, tasas, contribuciones, a través de una norma sancionada mediante el Poder Legislativo, ya sea a través del Congreso o a través de los poderes legislativos de cada provincia, y si fuera en el ámbito municipal, a través de las ordenanzas municipales. Ahora bien, para el que se cumpla este requisito, no basta que el impuesto esté previsto en una norma, sino que esa norma debe abarcar todos los elementos que hacen a la constitución del tributo, es decir, cuál es el hecho imponible, cuáles son los sujetos alcanzados, cuál es la base imponible, la alícuota, las exenciones, todo tiene que estar previsto en la norma, porque eso no puede quedar al arbitrio o a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que muchas veces en la práctica ha pasado que el Poder Ejecutivo, a través de una reglamentación, a través de decretos, ha avanzado sobre este poder que está reservado, de ahí el nombre del principio, reserva de ley, está reservado al ámbito del Poder Ejecutivo. El siguiente precepto constitucional es el de la generalidad. Vamos a ver que muchos de estos preceptos están expresamente previstos en la Constitución y muchos otros surgen en forma implícita. Específicamente el principio de generalidad, vamos a ver que es un principio sobre el
cual descansan el resto de los principios que vamos a ver a continuación, el de igualdad, el de equidad, el de proporcionalidad. ¿Y qué significa? Este principio significa que todos los ciudadanos, todos, absolutamente todos, están obligados a contribuir al sostenimiento del Estado a través de sus impuestos. Pero vamos a ver que en la medida en que tengan una capacidad contributiva. Principio de igualdad, un desprendimiento de este principio de generalidad, quiere decir que toda persona que se encuentre en una misma situación debe ser tratado de igual manera. Esto llevado al ámbito tributario quiere decir que ante una misma capacidad contributiva corresponde un mismo impuesto. No se pueden establecer excepciones, privilegios a una persona que no correspondan a otro que se encuentren en misma situación. Bueno, el concepto de equidad en este ámbito hace referencia a un principio, a un concepto de justicia. Ustedes represéntense que el impuesto que impone el Estado se traduce para el ciudadano en un detrimento de su patrimonio. Ese impuesto entonces va a ser justo en la medida que el fin para el cual el legislador lo establece sea justo, no sea arbitrario. No podría el legislador establecer un impuesto si no está destinado a satisfacer un fin justo. Básicamente en eso consiste el principio de equidad. El de proporcionalidad va de la mano con el principio de generalidad y de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que a la misma capacidad contributiva, igual tributo. O sea, tiene que ser proporcional a la capacidad que tengo yo para responder ante el Estado. Tiene que ser, los impuestos van aumentando en forma progresiva en la medida en que aumenta mi capacidad contributiva. A mayor riqueza va a corresponder un mayor impuesto. No confiscatoriedad. Bueno, esto es uno de los principios o límites que surgen en forma implícita en la Constitución. Se desprende del principio consagrado en el artículo 17 del derecho a la propiedad, y la Corte ha dicho que un impuesto, un tributo resulta confiscatorio cuando afecta una parte sustancial de la renta o capital que intenta gravar. ¿Qué considera una parte sustancial? Bueno, en algunos fallos ha establecido el límite del 33%, del 35%. Pero bueno, lo fundamental es eso, que ningún impuesto puede afectar una parte sustancial de la renta o capital cuyo objeto quiere gravar. La capacidad contributiva es la aptitud, la capacidad económica que yo tengo para responder a la obligación pecuniaria que me establece el Estado. Esta capacidad contributiva va a actuar, por un lado, como fundamento ético para mi deber de colaborar. En cuanto yo tengo capacidad económica, tengo el deber de colaborar. A su vez, va a actuar como una base de medida para establecer la cuantía de esa carga tributaria. Dijimos recién, a mayor capacidad contributiva, mayor impuesto. Y por tercer medida, como tercer punto, es un límite al poder tributario del Estado. El Estado no puede imponer un tributo, aplicar un tributo donde no hay una capacidad contributiva. La prohibición de tributos que entorpezcan la circulación territorial. Bueno, esto lo vimos también en la clase anterior, de que las provincias no pueden imponer tributos que constituyan una aduana interior que afecten el libre tránsito de productos que se elaboran en una provincia y que se introducen a la otra. Tampoco puede afectar de manera discriminatoria a los productos según su origen. ¿Qué pasa cuando hay una actividad que se desarrolla parte en una provincia
y parte en otras. Caso típico es transporte del gas, por ejemplo, que abarca distintas provincias. Bueno, en ese caso, la provincia solo va a poder gravar con un impuesto local la parte que corresponda, actividad que corresponda a su jurisdicción, no el fin del producto. El principio de uniformidad. Este es un principio, un límite que hace referencia exclusivamente a los derechos aduaneros, al derecho de importación y exportación. La Constitución Nacional establece que tienen que ser, expresamente establece que tienen que ser uniformes en todo el territorio de la nación. Ahora bien, vamos a ver que esto no es un principio general que tiene excepciones, como por ejemplo que hay que conjugarlo con la atribución que tiene el Congreso de proponer medidas que hagan a un desarrollo, al progreso parejo en todo el territorio de la nación. Es por eso que el Estado puede imponer zonas aduaneras de libre comercio, zonas francas, como sucede, por ejemplo, con tierra en la provincia de Tierra del Fuego. El derecho a trabajar, comerciar y ejercer industrias lícitas. Esto lo que quiere decir es que a través de sus impuestos el Estado no puede afectar los derechos que están consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y no solo a través de impuestos, muchas veces a través de la reglamentación, a través de la creación de registros, se establecen obligaciones que en los hechos afectan de tal manera el ejercicio de actividades comerciales que implican un avallazamiento contra estos derechos de trabajar, de ejercer una industria lícita. Muy similar es el principio de razonabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, en el ejercicio de su poder tributario, a través de sus facultades de verificación, de fiscalización, tiene que actuar de una manera razonable, es decir, en forma proporcional al fin que se busca. Un ejemplo sería la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, no podría allanar un domicilio por cualquier motivo. Tienen las obligaciones y las facultades que ejerce la Administración Federal tienen que ser razonables. Cuanto a la seguridad jurídica, bueno, esto es lo que se traduce en que las normas tributarias tienen que ser claras, precisas, para que el ciudadano pueda conocer cuál va a ser la consecuencia tributaria del acto de comercio o de la actividad que desarrolle. Además tiene que haber estabilidad. Las normas tienen que ser claras, permanentes en el tiempo, no pueden estar cambiando las reglas de juego permanentemente. Y por último tenemos el principio de la tutela judicial efectiva. Esto va de la mano con el principio del artículo, consagrado en el artículo 18, que es el derecho de todo ciudadano a concurrir a los tribunales para ser oído, presentar prueba y a recibir una sentencia fundada. ¿Y por qué hablamos de tutela judicial efectiva? Porque muchas veces, a través de requisitos que se imponen en la reglamentación, como por ejemplo el principio del solvet repete, o a través de facultades que se le han conferido a la Administración Federal de Ingresos Públicos por ejemplo, en el caso específico de las ejecuciones fiscales, vemos que muchas veces esa tutela judicial, estos derechos consagrados en el artículo 18, se ven ampliamente limitados. Bueno, acá les dejo entonces unas diapositivas para que puedan seguir el desarrollo del estudio y nos vemos en la próxima clase.